¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a ver cómo se calcula el número de mol. De entrada pues tenemos que saber qué es una mol. Y aquí está la definición. Una mol es el número de átomos que existen en una muestra de 12.0 gramos exactamente de carbono 12, es decir, de carbono de masa atómica 12 o peso atómico de 12, que es isotópicamente puro. Es decir, que únicamente en esa muestra se encontraría el isótopo de carbono 12 y no otros isótopos para el átomo de carbono, como lo serían el carbono 13 o el carbono 14. Únicamente se encuentra carbono 12, eso quiere decir que es isotópicamente puro. Este número es del orden de aproximadamente 6.023 por 10 elevado a la 23 átomos de carbono. Este número es muy importante, se conoce como el número de Avogadro. Avogadro es el apellido del científico que lo determinó por primera vez experimentalmente, y entonces va a ser necesario que igualmente nosotros lo tengamos de memoria este número. Por ejemplo, una mol de hidrógeno va a ser igual a 2 gramos de hidrógeno, que a su vez va a ser igual a este número de Avogadro, 6.023 por 10 elevado a la 23. Aquí estaríamos hablando de moléculas de hidrógeno. Y con esto también, bueno, recordemos cómo se obtiene este dato, ¿no? Realmente este dato que tenemos aquí es el peso molecular o la masa molar, como también se le conoce. Entonces, tenemos aquí que ver el cálculo de la masa molar o masa molecular. Poniendo el elemento, ¿sí? El elemento en este caso es el hidrógeno, su peso atómico. Posteriormente, ¿dónde encuentras el peso atómico de cada elemento en la tabla periódica? Vas a ver entonces el hidrógeno, lo buscas, el número atómico 1, vas a ver su masa y la vamos a redondear al número entero más cercano. En este caso, para el hidrógeno, observaríamos en una tabla periódica que el peso atómico a redondear es 1. Y luego vamos a anotar también el número de veces que aparece ese elemento en la fórmula. En este caso nos lo dice el subíndice 2, aparece 2 veces y esto se va a multiplicar, dándonos como resultado la cantidad de gramos que va a tener el elemento. Entonces cada átomo de hidrógeno tendría un peso atómico que lo manejaríamos en 1 gramo multiplicado por 2, ¿sí? Que sería el número de veces que aparece el hidrógeno, 2 veces, y esto nos va a dar 2 gramos. 2 gramos que se van a encontrar en una mol de hidrógeno. Por definición, entonces también lo que nos dice esta cantidad, que es el mol, es que el peso atómico, si es un átomo, el peso masa molar, si son moléculas o iones, va a ser equivalente también a la mol de esa sustancia. Por ejemplo, en el caso del agua, un mol de agua es igual a 18 gramos de agua, que también equivale al número de Avogadro, 6.023 por 10 elevado a la 23. Ahora son moléculas de agua que van a estar formando a esta sustancia. Y entonces aquí para el agua tendremos que anotar nuevamente, tenemos que el agua en su fórmula química pues tiene 2 átomos de hidrógeno. Hidrógeno pesa en la tabla periódica, su peso atómico es 1 gramo multiplicado por 2, porque igual está 2 veces, nos da otra vez 2 gramos. El oxígeno es el otro elemento que compone al agua ahora. Su peso atómico redondeado en la tabla periódica vas a ver que es de 16 unidades. Y aquí las vamos a expresar en gramos, multiplicado por el número de veces que aparece el oxígeno en el agua, que como no se escribe ningún subíndice, automáticamente es 1. Y esto entonces 16 por 1 es igual a 16 gramos. Finalmente lo que tenemos que sumar para los dos elementos del agua, tanto hidrógeno como oxígeno, pues va a ser la suma, vamos a obtener la suma. Y esto entonces ya nos va a dar la masa molar o masa molecular del agua de 18 gramos. De ahí es que he anotado este valor en el pizarrón.
Una mol de agua entonces equivale a su masa molecular o su masa molar, que es de 18 gramos, y otra vez es equivalente al número de Avogadro. De hecho, el número de Avogadro siempre va a ser equivalente a una mol de la sustancia, ese elemento, ya sea un compuesto o incluso un ion, siempre va a ser equivalente al número de Avogadro, una mol. Y a su vez esa mol también va a ser equivalente a la masa molar de ese compuesto o elemento o ion. Es lo que ocurre también ahora con este ion de sulfato, SO4, con una carga de 2 menos. Una mol de este ion, que es un anión, carga negativa, contiene 96 gramos de ese ion, y a su vez es equivalente a este número de Avogadro, 6.023 por 10 elevado a la 23 iones de sulfato. Vamos a ver aquí el cálculo de la masa molar. Igualmente, el caso del azufre, si tú lo buscas en la tabla periódica y redondeas su peso atómico a un número entero más cercano, va a ser de 32, multiplicado por el número de veces que aparece el azufre en la fórmula del ion, que solamente aparece una vez. El peso atómico, estrictamente el peso atómico se mide en UMAS, que es unidad de masa atómica. Aquí realmente lo estamos tomando su valor numérico igual en la tabla periódica, pero se va a expresar en lugar de unidades de masa atómica o UMAS, lo tenemos que expresar en gramos, pero numéricamente es lo mismo que la unidad de masa atómica. Entonces hacemos lo mismo, 32 por 1 igual a 32, se multiplica, ahora aparece el oxígeno. El oxígeno, tenemos que redondeado son 16 gramos, multiplicado por el número de veces que aparece el oxígeno en este ion, que como vemos es 4. 16 gramos por 4 va a ser igual a 64 gramos. Y luego sumamos estos pesos, dándonos el 96, que es la masa molar equivalente del ion sulfato, que es el número que ya tenía yo previamente ahí. Fue así entonces como yo lo obtuve mediante este cálculo de la masa molar o masa molecular. Así que entonces vamos a tener siempre presente que la mol de cualquier sustancia es equivalente a dos cosas, en resumen. Primero, al número de Avogadro, que es el número de partículas, ya sean átomos, moléculas o iones. Y por otro lado también una mol de una sustancia va a ser equivalente a su masa molar. Esas dos equivalencias siempre va a tener y vamos a partir de una mol, ni más ni menos que una mol. Ahora lo que vamos a ver es ejemplos de cómo calcular el número de mol dadas diferentes masas de sustancias, o al revés, cuando nos proporciona la mol de una sustancia podemos obtener los gramos que son equivalentes o los gramos que están contenidos en esa cantidad de mol. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para borrar esto y replantear los siguientes ejemplos. Entonces vamos a ver este primer ejemplo que nos pide obtener la cantidad de mol que está presente en una muestra con 87.4 gramos de H3PO4, que es el ácido fosfórico. Entonces vamos a resolverlo con la relación, la definición de la mol originalmente, ¿sí? Por medio de una regla de 3 diríamos una mol de ácido fosfórico H3PO4 es equivalente o es igual a su masa molar, como acabamos de ver. Entonces tengo que calcular la masa molar. Vamos a tener una tabla periódica en mano para obtener los pesos atómicos de cada elemento, como lo acabamos de ver hace un momento. El hidrógeno entonces, para el cálculo de la masa molar, tiene una masa atómica redondeada de 1, multiplicado por el número de veces que aparece el hidrógeno en esta fórmula, que es 3. Sí, como ya les expliqué, expresado esto en gramos, 1 gramo por 3, aquí perdón serían 3 gramos. Luego el fósforo, si lo buscas, tiene una masa atómica de 30.9738, o sea, eso básicamente se viene redondeando a 31. El fósforo entonces 31 gramos,
multiplicado por el número de veces que aparece el fósforo en esta fórmula química, que es una vez. Sigue siendo 31 gramos. Luego tenemos al oxígeno, cuya masa redondeada es de 16 gramos, multiplicada por 4, que es el número de veces que aparece el oxígeno en esta fórmula, dándonos 64 gramos. Y luego lo que tenemos que hacer con todo esto, como ya señalamos, es sumarlo. Recuerden aquí tener cuidado de acomodar bien las unidades y las decenas en este caso. Entonces 3 más 1, 4, más 4, 8, y 3 más 6 son 9. 98 gramos es la masa molar presente en una mol de ácido fosfórico. 98 gramos de H3PO4. Ahora vean el dato que tenemos aquí. Tenemos una muestra no con 98 gramos, sino de 87.4 gramos. Vamos a obtener la cantidad de mol. Esa es la pregunta, X mol de esta sustancia. Cuando yo tengo 87.4 gramos de ácido fosfórico. Entonces, al hacer nuestra regla de 3, la cantidad de mol de ácido fosfórico que estaría siendo equivalente o presente en esa muestra se obtiene multiplicando diagonalmente, ya que es una regla de 3 directa. Una mol de ácido fosfórico por 87.4 gramos de la misma sustancia, y esto dividido entre el valor que nos resta, que es de 98 gramos para el ácido. Entonces vamos a ver aquí qué unidades se cancelan. Gramos, ¿verdad?, de ácido fosfórico abajo y arriba se van a eliminar y va a quedar el mol de ácido fosfórico. Ahorita, para hacerlo más rápido, voy a auxiliarme de la calculadora, aunque ustedes, sobre todo en exámenes de admisión, no les permiten el uso de calculadora, tendrán que hacer esta operación pues a mano. Entonces, al hacer esto, bueno, quedaría 87.4 arriba, ya que el 1 no afecta, entre 98, y esto es equivalente a 0.89, vamos a dejarlo en 2 dígitos decimales, 0.89 mol de ácido fosfórico. Esta entonces es la respuesta que estamos nosotros buscando. Casi 9 décimos de mol es equivalente a esta masa de ácido fosfórico. Esa es una manera de resolver el problema. Otra forma de resolver este mismo problema es mediante una fórmula matemática. Igual nos va a dar lo mismo. Realmente lo que ocurre aquí es que pues a veces es un poco más directo que hacer la regla de 3, pero pues igual, si tú prefieres la regla de 3, da exactamente lo mismo. La fórmula para calcular el número de mol se representa con n minúscula. N es el número de mol, aquí, o la cantidad de mol en una muestra de una sustancia es igual a la masa dividida entre su masa molar. Es esta fórmula matemática. M es la masa expresada en gramos. Mayúsculas es la masa molar. La masa molar se va a expresar en unidades de gramo sobre mol, o gramo por cada mol. Tal forma que si yo hago el cálculo con esta fórmula, tengo la masa medida en gramos te la proporcionan, es de 87.4 gramos, dividido entre la masa molar, que es la que obtuvimos hace un momento, 98 gramos sobre mol. Aquí se expresa gramos sobre mol, mientras aquí únicamente en gramos. Esa es la diferencia que también tiene esta fórmula. La masa molar es la masa, se llama masa molar de hecho porque es la masa, la cantidad de materia medida en gramos por cada mol. Molar es por cada mol de sustancia. De tal forma que los gramos se van a cancelar en numerador y denominador, y es la misma división, 87.4 entre 98, pues nos va a dar exactamente otra vez 0.89 mol, y es otra manera en cómo tú puedes calcular la cantidad de mol.
O como vamos a ver en el siguiente ejemplo, la masa haciendo el despeje de m minúscula aquí, ya también podremos calcular la masa. Entonces muchas veces esta fórmula es un poco más directa que la regla de 3. Personalmente me gusta más usar la fórmula porque también cuando vemos el tema de molaridad, que es lo que expondré en el siguiente tutorial, entonces es más rápido utilizar esta fórmula que pues estar haciendo la regla de 3, aunque repito, da lo mismo, ¿no? Como tú te acomodes mientras lo hagas bien. Ya terminamos entonces este ejemplo, vamos a resolver un ejemplo más. Ahora nos pregunta cuántos gramos de glucosa existen en una muestra que contiene 3.7 mol. Bueno, aquí la fórmula de la glucosa, sí, puede ser que te la proporcionen o no, porque te piden que memorices la glucosa, es el azúcar más común. Si no te las sabes, bueno, hay que irla memorizando. Aquí la voy a anotar, es C6H12O6. Esa es la fórmula química condensada de la glucosa, que es el azúcar más común en los seres vivos. Ahora entonces, ¿cuántos gramos hay en 3.7 mol? Voy a hacer primeramente el cálculo de la masa molar. Partimos de que el carbono en la tabla periódica, si lo consultas, su masa atómica está en 12.0107 aproximadamente, que se redondea número entero en 12, multiplicado por el número de veces que aparece el carbono en la fórmula, en este caso 6 veces. Esto va a ser igual a 72 expresado en unidades de gramos, como ya lo hemos dicho. Luego el hidrógeno, su redondeo es a 1 gramo multiplicado por 12. Aquí el hidrógeno aparece 12 veces, entonces 1 por 2 igual 12 gramos. El oxígeno, su masa es prácticamente de 16, ahí se redondea, multiplicado por 6, que es el número de veces que aparece el oxígeno en la fórmula de la glucosa. Y esto nos da 96. Finalmente, pues se tiene que sumar esto. Aquí nos va a dar 180 gramos la masa molar. Y voy a hacer el cálculo por la fórmula que les acabo de explicar. N, bueno, aquí ya tengo el valor de N. Ya tengo el valor de N, que es el número de mol. N vale 3.7. Me faltaría, la masa molar la acabamos de obtener, me falta la masa, que esa es la pregunta, ¿cuántos gramos? Los gramos miden la masa. Hay que despejar la masa de esta fórmula. Entonces, al despejar tú la masa de aquí, va a quedarte, quitas esto que está estorbando, está dividiendo, va a pasar del otro lado del signo de igual, como al revés, multiplicando, ¿no? Entonces, N por la masa molar, MM mayúsculo. Entonces va a ser el producto, la masa, el número de mol, N, es 3.7 mol en este caso, multiplicado por la masa molar que la acabamos de obtener, 180 gramos. Recuerden, aquí se expresa la masa molar en unidades de gramos sobre mol. Hay que anotarlo así, mol abajo y arriba se van a cancelar y van a quedar los gramos únicamente. Entonces tenemos que multiplicar, como nos dice la operación, 3.7 por 180, y esto es igual a este número, 666, ¿no? 666 gramos, el número prohibido diría, ¿no? 666, fue casualidad que dio eso. Son los gramos exactamente de glucosa que están presentes en una muestra que tendría 3.7 mol. Entonces, nosotros ya con estas bases podemos resolver cualquier problema que implique el número de moles. Ahora lo que vamos a ver a continuación sería cuando esté implicado el número de partículas de una muestra. Cuántos átomos, cuántas moléculas o cuántos iones, según sea la especie química, de acuerdo al número de mol o de acuerdo a su masa.
Así que nuevamente vamos a hacer otra pausa para borrar esto. La pregunta es ahora, ¿cuántas moléculas de esto se llama sulfito de aluminio están presentes en una muestra de 745.6 gramos? Pues la pregunta es el número de moléculas. Bien, primeramente vamos a tener que convertir estos gramos, nos dan los gramos, a el número de mol, porque tú puedes relacionar con el número de mol tanto la masa molar de esta sustancia, la masa que está contenida aquí, y luego también el número de partículas, en este caso que son moléculas para un compuesto. Recuerden, si es un elemento está formado por átomos. Si es un compuesto como este, está formado por moléculas. O si tienen cargas, son iones. Esas son las especies químicas y las partículas que conforman a estas sustancias. Aquí entonces vamos a utilizar también el número de Avogadro para determinar el número de partículas, en este caso el número de moléculas que son microscópicas, que están contenidas aproximadamente en esta masa del sulfito de aluminio. Pues vamos a comenzar, podemos iniciar por el cálculo del número de mol igualmente con la fórmula, pero para eso necesitas la masa molar. La masa molar de la sustancia, vamos a consultar nosotros nuevamente los pesos atómicos de la tabla periódica o sus masas atómicas. El aluminio primeramente tiene una masa de 26.98 que se estaría redondeando a 27, entonces aluminio es igual a 27 multiplicado por el número de veces que aparece el aluminio, que es igual a 2. Esto expresado en gramos son 54 gramos. Luego tenemos al azufre, que si nosotros lo redondeamos, ya hemos visto que da 32 gramos multiplicado por el número de veces que aparece en la fórmula. Aquí dentro pues está solo una vez que no se escribe, pero está dentro un paréntesis. Cuando ustedes en una fórmula química tengan paréntesis, o lo que ocurre es que este número que está afuera va a multiplicar a todo lo que esté adentro del paréntesis, únicamente adentro, ¿no? Entonces el 3 le va a afectar al azufre, 3 por 1, 3, y luego también le va a afectar al oxígeno. 32 por 3 de entrada sería 96 gramos, luego el oxígeno redondeado es 16, pero aparece ¿cuánto? 3 por 3, 3 por 3, 9, y luego 9 por 16, 144. Ahora vamos a sumar esto, ya expresándolo en gramos por cada mol de esa sustancia. Aquí entonces tenemos 10 y 4, 14, 1 y 9, 10, 15 y 4, 9 y 1. La masa molar del sulfito de aluminio entonces queda en 194 gramos por cada mol de esta sustancia. Ahora, si el número de mol es la masa, que aquí ya la tienes, esta es la masa que se expresa en gramos siempre, 745.6 gramos, dividido entre la masa molar, que es de 194 gramos por cada mol o sobre mol. Los gramos se van a cancelar y vamos a realizar nuestra operación con la ayuda de la calculadora. Para hacerlo un poco más rápido, entonces son 745.6 dividido entre 194, esto nos va a dar igual a 3.84, a 2 dígitos decimales, esa es la cantidad de mol. Antes de continuar con el cálculo del número de moléculas, nada más otro comentario importante: la masa, les dije, siempre se expresa en gramos. En esos problemas hemos manejado únicamente esa unidad, los gramos, pero puede ser que te lo manejen en kilogramos, ¿no? O en miligramos, o unidades derivadas. Entonces lo más común es manejarlo en kilogramos, o si no en miligramos. Tú vas a convertir esos kilogramos o miligramos en gramos, y entonces así vas a hacer el cálculo que hemos realizado. Ahora sí, continuamos con el cálculo del número de moléculas.
Aquí podemos hacerlo mediante una regla de 3 igual de forma efectiva, colocando o escribiendo que si una mol de esta sustancia, que es el sulfito de aluminio, escribimos la fórmula, es equivalente al número de Avogadro. Siempre una mol equivale al número de Avogadro, 6.023 por 10 elevado a la 23. Aquí son moléculas de esta misma sustancia. Entonces, pero yo no tengo una mol, yo tengo 3.84 mol. 3.84 mol de esa misma sustancia equivale a X número de moléculas que estarán presentes en esa sustancia. Haciendo nuestra regla de 3, X moléculas va a ser multiplicar diagonalmente los datos, 3.84 mol por 6.023 por 10 a la 23 moléculas, y dividido entre una mol. La mol se elimina arriba y abajo. Únicamente hay que multiplicar 3.84 por el número de Avogadro, ya que el 1 en la división no nos va a afectar en nada. Y haciéndolo mediante el apoyo de la calculadora nuevamente, tengo el número de 2.31 por 10 elevado a la 24. Estas serían entonces moléculas de sulfito de aluminio. Y esta entonces sería nuestra respuesta de lo que nos están pidiendo. ¿Cuántas moléculas están presentes? Pues un número muy grande también. Fíjense, 2.31 por 10 elevado a la 24, ¿no? De hecho, no había reparado en decirles la magnitud que tiene el número de Avogadro de por sí. Este número es enorme, ¿no? 10 a la 23 implica tener un 1 con 23 ceros por delante. No sé realmente cómo se lee ese número, no lo he escrito. Por eso lo manejamos más rápidamente en notación científica. Y luego eso todavía multiplicado por 6.023, ¿no? Aquí tengo un número todavía mayor porque 3.84 es mayor que una mol. Entonces también el número de moléculas debe de ser creciente en concordancia con la regla de 3, con la proporción. Así que entonces vamos a detener aquí este video, este tutorial. Resta que ustedes hagan ejercicios múltiples mediante sus guías, sus listas de ejercicios, cuadernos de reactivos, tareas, guías de exámenes, en fin, lo que tengan para este tema, y dependiendo del examen que vayan a presentar o su tarea que les estén pidiendo como requisito. Espero que la explicación haya sido clara, haya sido útil para aclarar esos detalles desde qué es la mol, las equivalencias que tiene, el número de Avogadro, el cálculo de masas molares con diferentes fórmulas, el uso de paréntesis, hay que tener cuidado con todo ello, el redondeo de masas atómicas aquí en la tabla periódica, etc. Los comentarios, como siempre, están abiertos. Si les ha sido de utilidad, si la explicación ha sido clara, también pueden darle el pulgar arriba para que esto pues se promueva de una forma más eficaz. Y entonces, hasta la próxima.